Álgebra de Boole. Está muy relacionado también con lo que vieron, obviamente, con lógica y con los circuitos. ¿Se acuerdan que vieron circuitos también en la parte lógica? Circuitos paralelos y en serie. Bueno, eso tiene mucho que ver con la parte de conjuntos también. Dice así, álgebra de Boole, la circuitería digital en computadoras y otros sistemas digitales se diseña y se analiza con el uso de la disciplina matemática denominada álgebra de Boole. En electrónica es recontra utilizado lo que es este álgebra de Boole. Resulta ser una herramienta útil en dos áreas, análisis. Es una forma concisa de describir el funcionamiento de los circuitos digitales. En diseño, dada una función deseada, una función lógica como las que veían antes, se puede aplicar el álgebra para simplificar dicha función. Cuando hablamos de álgebra, ahí van a tener que recordar algunas cuestiones que se vieron en matemática también, como lo que son las factorizaciones, sacar factor común, hacer una propiedad distributiva, las propiedades que hay con respecto a los elementos neutros, a los inversos multiplicativos, inversos de suma. Ahora Era igualmente la vamos a recordar todo simplificación, eso. ¿no, profe? La parte de simplificación era, ¿no? Tal cual, lo que hacemos es exactamente simplificar, pero bajo otros conceptos. Pero se simplifica. Simplificar es escribir lo mismo, o sea que el resultado lógico, cuando hablo de resultado lógico es 0 o 1, que el resultado lógico sea el mismo, en una expresión que es más simple. Perfecto. Nosotros, en todo lo que es álgebra y en lógica, podemos expresar lo mismo de distintas maneras. La intención es que cuando uno lo mire, le resulte más sencillo, más simple, porque básicamente lo que queremos, viene todo desde cuando uno empieza, la primera operación matemática que uno puede hacer es la suma. Pero si uno suma 2 más 2 más 2 más 2 más 2, es lo mismo que hacer 5 por 2, por ejemplo. Entonces ahí estoy haciendo lo mismo, pero más simple. Una vez que aprendo a multiplicar, hago 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es lo mismo que hacer 2 a la quinta. Bueno, es escribir lo mismo de una forma más simplificada. Todo esto también se relaciona con lo que es estos contenidos. ¿Cuáles son los componentes del álgebra de Boole? Variables y operaciones. Variables, como las que hemos visto, que pueden tomar dos valores, 0 o 1, porque son variables lógicas. Y operaciones, multiplicación y suma. Nosotros vamos a ver, las llamamos en realidad, en vez de llamarlas multiplicación y suma, las llamamos AND y OR. AND de I, ese mismo I de la lógica de proposicional, y ese OR es el O de la lógica proposicional. No sé si ustedes se acuerdan, después de haber visto lógica, vieron conjuntos. Cuando tenían que hacer operaciones con conjuntos, la intersección estaba relacionada con el I y la multiplicación, la unión estaba relacionada con el OR, con el O, perdón, o la suma. No sé si pueden vincular todas esas cosas. Y la otra operación que vemos es la operación NOT. Esta operación básicamente lo que hace es negar, es lo opuesto, el contrario, que vendría a simbolizar el complemento, como cuando estaban viendo conjuntos, la parte de complemento, esa rayita que se escribía arriba del conjunto. Entonces, básicamente estas son las tres operaciones, AND, OR, NOT. AND es el I, OR es el O, la traducción en inglés, pero es el I y el O de la lógica. La representación, bueno, es esto que les estoy mostrando. La representación A, AND, B se puede escribir de la misma manera como si fuese una multiplicación, A por B. Y como en la lógica proposicional, la operación A, AND, que viene a representar la I, es verdadera, o sea, 1, si y solo si los dos valores son verdaderos. Si no se acuerdan, acá tienen una tabla de verdad que básicamente es la misma tabla de verdad, lo único que está al revés. Es la misma tabla de verdad que se hacía en lógica. Lo que acá pasa es que lo llamamos de otra manera, lo llamamos AND en vez de llamarlo I, y arrancamos desde falso, 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 verdadero, porque el 0 es falso y el 1 es verdadero, ¿no? Ustedes en lógica tenían que escribir verdadero o falso, también han utilizado el 0 y el 1. Utilizaban el 0, en realidad la lógica proposicional se tiene que utilizar el verdadero o el falso. Utilizaban los ceros y el 1 porque en realidad para ustedes, programadores, gente de informática, es más útil aprender a manejarse con ceros o uno, pero en realidad eso de ceros y uno es desde el álgebra de Boole, no de la lógica proposicional. Pero bueno, básicamente significa lo mismo que en la tabla proposicional que ustedes ya venían realizando. Es exactamente la misma tabla, nada más que está escrita al revés. La Es operación como, OR, es ¿sí? como la tabla que estábamos viendo en hexadecimal y octal, nada más que más No, corta. no, pero por ese caso es nada más que para el armado de la tabla esta que está acá, no para el resultado final.
Para el armado sí bien. es como la tabla de hexadecimal, porque en realidad perdón, la tabla, sí, octal o hexadecimal. Porque en realidad lo que te garantizaba esa tabla que nosotros hacíamos acá a la izquierda era tener todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones que pueda haber cuando tenés dos variables que pueden tomar dos valores. En total, recuerden, eso sí, que pueden tomar hasta 4 valores. ¿Cuáles son todas las combinaciones posibles? Son estas. Y se generan de la misma forma en álgebra de Boole, en lógica proposicional y cuando convertimos de binario a hexadecimal o a octal. Eso sí. Pero es el armado, no el resultado final. Bien, la tabla OR está relacionada con el más y está relacionado con el logo de lógica. Es verdadero en OR cuando al menos uno de los dos operandos es verdadero. Si se acuerdan, como en una tabla de lógica de LO, está al revés, insisto. Ustedes en matemática arrancaban desde verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Acá está al revés. Siempre va a ser verdadero cuando al menos uno de los dos sea verdadero. Solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. El complemento de una proposición en álgebra de Boole es el NOT. Se puede representar de estas dos maneras, o se puede escribir el NOT A, o se puede representar con la letra A y la rayita arriba, con la rayita adelante. Todo eso significa no. Si A es verdadero, entonces no A es falso, por supuesto, pero si A es falso, entonces no A es verdadero. Eso no creo que tengan dudas. La representación es esta. A puede tomar 0, cuando vale 0, no A vale 1, y al revés. Ejemplos. Esto también lo han visto. Nosotros tenemos una operación, un resultado que es D, que viene de la operación A más, entre paréntesis, no B más C. D es una operación lógica, o sea que puede llegar a tomar dos valores, 1 o 0. ¿Cuándo D va a ser 1? Únicamente cuando A, o sea, cuando esta parte y toda esta parte sea igual a 1. Que A sea igual a 1 es cuando A sea 1. Y después que esta parte de acá sea 1, eso va a acontecer cuando, como es un O, al menos uno de los dos sea verdadero. Y hay que hacer todo ese análisis, ¿ven? Entonces, D va a valer 1 cuando A sí o sí tiene que ser 1, y puede pasar que B sea 0 y C sea 1, o sea, cuando tengo el no 0 representa el 1, ¿ven? Paso de acá a acá, más 1, 1 o 1 es igual a 1, entonces ahí ya está. Tengo la otra opción de que A siempre tiene que ser 1, pero B puede ser 1 y C 0, porque ¿qué pasa? Cuando tengo no B, que es 1, B es 0, y 0 o 0 es 1. Perdón, es 0. 1 o 0 me va a dar en total 1. Bueno, son todas las distintas representaciones que tenemos. Acá tenemos otra más. ¿Qué es lo que tiene que acontecer para que D sea 0? Si D sea 0, ya con que A sea 0 ya está. Y lo otro también tiene que ser, perdón, no es que ya está. Con que A sea 0, lo otro también tiene que ser 0. Y bueno, son todas las distintas representaciones. Algunos ejercicios similares a esto que estoy mostrando han realizado. Así que no tendría que tener demasiada complejidad. ¿O sí? Pregunto. No, está bien. No, no. Ahí en el Entonces, complemento de 1 sería la negación de 1, que es 0, ¿no? Claro, pasamos Ahí está, de acá a acá. claro. Profe, Básicamente, cuando encontrás un OR, si hay un 1 es un 1 y listo. En la suma. Sí, si hay al menos un 1, ya va a ser 1 el resultado, sí. Como se vio en la tabla de verdad. le quiero hacer una pregunta sobre la representación del más. Sí, decime. Porque medio que me confunde. ¿Qué vendría a ser? 1 Uno, perfecto. y la multiplicación es un i. Eso lo vieron Perfecto. también cuando veían conjuntos, ¿eh? Si se acuerdan. Si no se acuerdan, Y pasa que lo representaban simbólicamente con el piquito hacia arriba y el piquito hacia abajo. pero en Entonces era para... conjuntos no. En conjuntos los tuvieron creo que que haber nunca visto. lo representaron como más y multiplicación. En conjunto lo tuvieron que haber visto representado con más y multiplicación, sí. No lo. Que Lo vimos con simboliza con la U, no me acuerdo cómo se llama. unión y intersección. Claro, y Unión y una intersección. intersección, sí, exactamente, lo mismo así.
Claro, pero se representa de todas esas formas. Es más, si se fijan, creo, porque yo también estoy en matemática, por eso no me digan que no, porque lo he visto. En el módulo de matemática hay una parte que dice álgebra de Boole y se les muestra, pero es muy cortito, es al revés. Allá se le muestra apenas cómo se representa. Si se fijan en la parte, en el módulo, es más, creo que hasta en el ingreso de matemática también estaba representado el álgebra de Boole de esta forma. Pero bueno, no importa, si no se acuerdan, revisen. Tienen esta parte para recordarlo. Bien. Aclaraciones. Prioridades. ¿Se acuerdan? Esto también lo vieron en matemática. No me digan que, insisto, estoy en matemática, por eso me acuerdo que digo que supongo que lo habrán visto, ¿no? No creo que sea de otra cosa. Cuando hay una ausencia de paréntesis, o sea, siempre el paréntesis es prioridad. Prioridad significa que primero hay que hacer esa operación y después el resto. En ausencia de paréntesis, la operación AND es prioritaria con respecto a la operación O. Similar a, para recordar esto, similar a cuando se hace una multiplicación y una suma. Si ustedes tienen 2 por 3 más 5, primero se hace 2 por 3 y después al resultado de eso se le suma 5. Bueno, si uno vincula la multiplicación con el I y la suma con el O, llévenlo a ese ámbito que a lo mejor es más reconocible o más fácil de entender, que primero se hace la multiplicación y después se hace la suma, a menos que haya un paréntesis. Si no hay paréntesis, acá se ve reflejado cómo es que, cuál es el orden de prioridades que uno tiene que hacer en las operaciones. En el álgebra de Boole se trabaja de la misma manera que en la aritmética tradicional. Bien. Acá esto ya lo vimos. Hay, de la misma manera que en lógica tenían distintos postulados, distintas reglas para poder simplificar, acá también. El teorema de De Morgan, la ley de De Morgan, ustedes la conocen, que es esta que está acá. Cuando tenemos un no A y B, es lo mismo que hacer no A o no B. ¿Se acuerdan de eso? Cuando tienen no, entre paréntesis, A o B, es lo mismo que hacer no A y no B. Eso era la ley de De Morgan, que también lo vieron en lógica. ¿Recuerdan, no? Sí, sí. Sí. Yo cuando digo esto, porque supongo que ya lo vieron y no me tengo que detener demasiado, si no avisan. Acá mostramos cómo sería la ley de De Morgan a través de una tabla de verdad, que básicamente representar lo mismo que estuve diciendo acá. Esto con respecto a LAN. Fíjense cómo se escribe cuando tienen una E, no es que eso es NAN, es no AN, ¿no? No I sería. Que es lo mismo que hacer no, entre paréntesis, A y B. Que es lo mismo que hacer no A o no B. Son distintas maneras, distintas expresiones equivalentes de representar lo mismo. Bueno, lo mismo pasa con el O, exactamente igual, esto ya lo mismo. Entonces ya tenemos todo lo que sería la tabla de verdad compuesta. También existe otro operador que este no lo vamos a ver demasiado, que es el XOR. ¿A qué le suena? ¿Qué puede llegar a ser el XOR? Disyunción. Es el Sí, disyunción exclusiva, ¿no era? disyunción exclusiva, tal cual. Es una Claro. disyunción, el OR, Disyunción exclusiva. pero había una particular que era disyunción exclusiva. Bueno, se representa en álgebra de Boole con una X adelante, XOR. Si se fijan, la tabla de verdad es exactamente igual a la tabla de verdad de la disyunción excluyente. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a analizar postulados. Postulados básicos. Tenemos la ley conmutativa. Ley conmutativa en la multiplicación y en la suma. La ley conmutativa quiere decir la típica frase del orden de los factores no altera el producto. Bueno, es eso. A por B lo mismo que B por A más B lo mismo que B más A. Esa se conoce como ley conmutativa, que se puede aplicar para analizar, ya veremos, simplificaciones de funciones. La próxima ley es la ley distributiva. Esta no es tan igual a la ley distributiva común y corriente, fíjense. Este sí. Pero esta a lo mejor es lo que, por lo menos a mí, me causa un poquito más de ruido. De todas maneras, es una ley que se aplica, ¿no? A por B más C es lo mismo que hacer A por B más A por C. Y si tengo A más B por C, lo que puedo hacer, esto no es tan fácil de ver, es A más B por A más C. Estas son leyes, se la conoce como ley distributiva, son leyes que se pueden aplicar para el análisis de la simplificación de las funciones. Quizá esta sea la más complicada, la que más atención la tienen que prestar, ¿sí? Las demás son tradicionales conocidas.
Otros postulados son los de los elementos neutros. Tenemos el elemento neutro en la multiplicación, que es el 1. Esto lo pueden relacionar muy fácil con lo que es aritmética. 4 por 1 es 4, 5 por 1 es 5, y así. No es lo mismo, o sea, porque elementos neutros hay tanto en la multiplicación, tanto en el I como en el O. Entonces, relaciónenlo con lo conocido. Si yo multiplico A por 0, me da 0, no me da A. Ahora, si yo le sumo a A 0, me sigue dando A. El tema del elemento neutro es qué operación y por cuánto tengo que realizarle al elemento, a la función lógica, para que me siga dando una función lógica. A por 1 me sigue dando A. Pero acá, A más 1 no me daría A, me daría A más 1. Lo mismo que acá, A por 0 me queda 0, no me queda. Entonces, el elemento neutro, recuerden siempre que es el 1 o el 0, pero en qué caso pasa para qué situación. El complemento del elemento de las funciones lógicas, A por A complemento me da 0, el elemento neutro en la multiplicación, y A más A complemento me da 1, el elemento complemento en la suma. Otra de las identidades, bueno, era lo que yo les decía, en este caso, 0 por A es 0, obviamente, estamos multiplicando, tenemos ya, recuerden que para que una multiplicación o un I sea verdadero, o sea, sea igual a 1, es porque los dos tenían que ser 1. Ya tengo uno que es 0, el otro, no me importa lo que sea, va a dar 0. Y en el O, ya al tener un 1, me alcanza, no me importa que sea el otro, porque el resultado va a ser 1. Bueno, A por A también da. Esto también tiene un nombre, no sé si lo recuerdan, hablan de potencia. Ay, qué cabeza, no, Max, pisa. Tommy, estaba desmuteado. No quería calentarte, me dijiste. No sería feo. Estás desmuteado, Tommy. Fíjate. Me hicieron un ataque de cosquillas. Bien, Profesor, perdón, ¿me puede Sí. mostrar la anterior un segundito? ¿esto? Sí, un segundo nomás. Listo. Bueno. ¿Esa cómo Gracias. llamaba potencia? No, pero acá en lógica se llama independencia, acá no. Lo que pasa es que para que lo relacionen con algo conocido. Otra de las identidades son la ley asociativa. Y si vos te estás viendo sola. La ley asociativa tenemos, con respecto a la multiplicación, es lo mismo hacer A por B por C. Recuerden que siempre que tenemos un paréntesis, primero se hace el paréntesis y después lo de afuera, es lo mismo que hacer A por B, por C. Es más interesante que estar escuchando los que deben estar haciendo seguramente. Lo mismo con respecto a la suma. Cuando tenemos la suma es lo mismo que hacer primero B más C y al resultado sumarle A, que primero hacer A más B y al resultado sumarle C. Eso se conoce como ley asociativa. Teorema de De Morgan, que ya lo estuvimos representando. Bien. Lo que tenemos que ver ahora son el tema de las puertas. Puertas está relacionado con lo que son los circuitos lógicos digitales. Profe, ¿Sí? te hago una pregunta antes de que cambies de tema. Entonces, si yo agarro una tabla de equivalencias lógicas, puedo aplicar todo a esto, ¿no? Tal cual. De hecho es eso. Ah, bueno, genial. Profe, en la simplificación, usted va a pedir que detallemos qué tipo de ley estamos utilizando. Sí, se tiene que saber. Elemento neutro inverso, Santiago. Las funciones lógicas se implementan interconectando puertas. Ahora ya vamos a ver. Tenemos distintas maneras de representar lo mismo: la notación algebraica, la tabla de verdad y el símbolo gráfico. El símbolo se representa de esta forma. Algo de circuito ustedes vieron, pero no le daban tanta importancia a esto. Esto lo van a tener que recordar, sí. ¿Cómo es el símbolo cuando queremos representar un I, un O excluyente? ¿Ven? El I siempre está representado o sea, la única diferencia es que esta patita, esto es como si fuese un transistor, parece. Esta patita está derecha, acá está torcida, cuando es un O excluyente tiene 2.
El not se representa con un triángulo. El no i se representa igual que el i, pero adelante se le pone un circulito. El no o se representa igual que el o, pero adelante se le pone un circulito. Como para entender cuál es la representación. Algo similar ya hicieron con los circuitos. ¿Se acuerdan cuando estaba abierto o estaba cerrado? Cuando se hacía un i, cuando se utilizaban los circuitos en serie, un o cuando se utilizaban en paralelo. Bueno, está relacionado con eso. Por lo tanto, para poder llevar todo esto a la práctica vamos a tener que tener muy presente las siguientes tres diapositivas, donde dice postulados básicos, otras identidades, simbología de funciones básicas. Estas son de nuevo las leyes, para que las tengan más a mano, los símbolos. Existen dos formas básicas de expresión canónica, la forma más simple de expresarlo, que pueden ser interpretadas en dos niveles de compuertas. Acá viene lo difícil, presten atención a esto porque esto ya sí tiene consideraciones distintas respecto al anterior. Como suma de productos o expansión de minitérminos, o como producto de suma o expansión de maxitérminos. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Presten atención porque esto no es tan sencillo. Permite asociar una función a una expresión algebraica única. La tabla de verdad también es una representación única para la función booleana. Bueno. Los términos son productos o minitérminos, formados por los productos AND, igual ahora cuando ven el ejemplo se va a aclarar un poco más, que para las diferentes combinaciones de entrada producen salida verdadera. Minitérminos verdaderos, recuerden eso. En cada producto, cada variable aparece una vez, esta puede estar invertida. Bueno, miren esto. Si nosotros queremos hacer una suma de productos, que también se conoce como expansión de minitérminos, esta expansión de minitérminos siempre nos da salida verdadera, tenemos que hacer lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos tres funciones lógicas. Por lo tanto, como las funciones lógicas, las variables lógicas van a tomar dos valores 0, 1, escribimos todas las combinaciones posibles de la misma manera que hicimos para pasar de octal a binario, de la misma manera que ustedes hacían en lógica. Todas las representaciones posibles. Primero 4041, 2021, 2021, 010101. Y acá... Profe, perdón que te interrumpa. ¿Es necesario que se haga al revés? Primero los 0 y después los 1. Antes nosotros cuando expresábamos las tablas, las No, hacíamos... para nada. Si lo dejas claro, no hay ningún problema. No, Bien. ningún problema. Y acá, nosotros, en F, escribimos el resultado de la salida. O sea, acuérdense que estamos hablando suma de productos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar estos unos? Los que nos interesan a nosotros son los unos. Nosotros generamos los unos a través de la suma de productos. Es decir, todo esto está en suma de productos, ya lo van a ver mejor ahora cuando sigamos avanzando, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Donde tenemos un 1 es donde están los resultados que a nosotros nos sirven. Miren, yo voy a escribir, acá tengo un 1, entonces escribo 0, 0, 1. Lo tengo acá. Acá tengo otro 1. 0, 0, viene de la relación 0, 0, 0, 1, 1. Lo escribo acá. 1, 0, 1. Lo escribo acá. 1, 1, 0. Lo escribo acá. 1, 1, 1. La última la escribo allá. Esto es como se escribe de formato lógico. Ahora, para escribirlo de forma como suma de productos, ven que ustedes tienen A con un no arriba, B con un no y C sin un no. Bueno, yo me fijo en este caso, en 0, 0, 1. A está en valor falso, B está en valor falso y C está en valor verdadero. Para que yo tenga como salida un 1, ¿qué es lo que tengo que tener cuando tengo una multiplicación o cuando tengo un i? Tengo que tener todas las opciones en 1. Entonces, para que esto sea en 1, A tiene que ser verdadero, B tiene que ser verdadero y C tiene que ser verdadero. Bueno, ¿cómo logro eso? Haciendo lo siguiente, negando A, negando B y dejando C como está. ¿Ven? Si yo nego A, acá en vez de un 0 tengo un 1. Si niego B, en vez de un 0 tengo un 1. Y si C no le tengo que hacer nada. ¿Cómo hago con este segundo caso? Lo mismo. Para que sea verdadera este producto, tiene que estar los tres en 1. Bien. Entonces, me fijo. A está en 0. Lo tengo que transformar en 1. ¿Cómo hago para transformarlo en 1? Negándolo. Como B y C están en 1, lo dejo así como están. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Sí, No profe. entienden Yo por tengo qué una lo estoy duda. haciendo, pero no La que, entienden por qué lo la estoy que no haciendo. entiendo es por qué no usaste la tercera línea, la que dice 0, 1, 0. ¿Por qué esa la salteás? ¿Cuál es el resultado acá? 0. Yo me quedo solamente con esta Yo tengo tercera la línea, ¿sí, duda, no? profe. Esta tercera línea. Claro, No, vos pero o te quedás sea, en la anterior con el también es resultado 0, final. a menos que cambies el A y el B. No, pero me estoy refiriendo solamente al resultado, me fijo con el F, ¿eh? A nosotros ya nos dan los resultados de Ah, F. claro, el F ya te lo da, yo te entendí que tenías El que hacer el F cálculo. puede ser, a ver, si yo te digo, por ejemplo, ahora después vamos a ver ejemplos. Potencias de 2. Solamente va a ser verdadero cuando cada fila sea una potencia de 2. Esta no es potencia de 2, 1 es potencia de 2, 2 a la 0 es 1. Esta no es potencia de 2, esta es potencia. Esperen a ver un ejemplo, porque es que se transforma en 1. La salida. Son resultados que yo quiero, la salida F. Ahora vamos a ver el ejemplo y ya le va a quedar más claro por qué F vale 1. Pero para que este F valga 1, tengo que fijarme cómo tendría que ser lo que está adentro. ¿Se entiende eso? Que digo, todavía falta un poquito para que lleguen a entender por qué F vale 1. Pero supónganse que yo ya tengo que vale 1. Bárbaro. ¿Qué es lo que tengo que tener adentro para que F valga 1? Si yo tengo esta combinación de expresiones. Profe, y A, B y C son... Variables lógicas que toman dos valores, 0 o 1, yo tengo que escribir ahí todas las claro, combinaciones posibles. claro. Ahí va. Igual esperen, a lo mejor para preguntar, vayan viendo eso de cambiar los ceros por los 1. Después cuando damos los ejemplos se va a entender un poquito mejor, confíen en mí. Pero bueno, básicamente lo que me queda de esta función f es esta suma de productos. Esta suma de productos. Los productos están entre A, B y C. Entonces, esto se conoce como expansión de minitérminos, ¿sí? Bien. Bueno, esto era lo que les estaba mostrando. No, justo ahora se ve un poquito más largo. No me acordaba qué era lo que tenía. Estos son los productos de minitérminos que tengo que sumar. Y lo que tengo que buscar hacer es todos los que nos den 1 como resultado. En este caso, era la fila 1, este miniter M1, era la fila 1, la fila 3, la 5, la 6 y la 7. ¿Recuerdan? Miren. De acá tengo en la expresión 1, en la 3, no la 0, ¿no? La 1, la 3, a ver, me estoy equivocando. La 1, la 3, la 5, la 6 y la 7, de las distintas expresiones que tenemos acá. Y lo que yo quiero lograr ahora es esta expresión que tengo finalmente abajo, tratar de expresarla de alguna manera más sencilla. Esta era la expresión que yo tengo en mi forma canónica, se conoce. Fíjense que pongo, la forma canónica es distinta que la forma mínima. Entonces yo tengo esta expresión que era la que obtuve cuando tenía 1 como resultado en f. Lo que voy a tratar de hacer es simplificarla. ¿Cómo la puedo simplificar? Fíjense. Me fijo que esta, de acá, esta y esta tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? C. Entonces, saco factor común C. ¿Se acuerdan de eso de sacar factor común C? Me fijo en cada uno de los sumandos, qué es lo que tienen en común, y lo saco como factor común multiplicando con el resto de las cosas. El factor común es la inversa de la propiedad distributiva. Si yo distribuyo, me queda lo mismo que está arriba. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, saqué factor común C. Después, lo que hice acá es reescribir todo esto que está acá adentro utilizando un factor común en grupos. Fíjense, acá y acá tengo A en común, acá y acá tengo A'. Entonces, lo que tengo en común, esto de factor en común en grupos se lo pueden recordar del secundario, si no, es agrupar los factores comunes que yo tengo por un lado y lo que no tengo como común del otro. Fíjense, A y A está acá, entonces lo escribo acá. A' y A' la tengo de los dos en común y lo escribo acá, sumándose. Y en este otro factor escribo lo que me queda, que es B y B', porque los tengo también en los dos. Acá tengo B' y B', y acá tengo B y B. Pude pasar de esta representación a esta representación. Si ustedes se acuerdan, esto, A más A', ¿se acuerdan que era? Y B más B',
es, 1. claro, es 1. Entonces, es 1 por 1 y el resultado me da 1. Por lo tanto, esto y esto lo puedo simplificar y solamente me quedaría C, porque C se está multiplicando por todo eso. De esta forma, me queda C en un lado más A por B por C, C complemento, que no puedo hacer más nada. Luego tengo C y C complemento. Puedo extraer otra vez. Tengo C y C complemento. Puedo aplicar otra propiedad, la propiedad de la... Cuando esto va a ser verdadero es lo mismo que poner Conmutativo. cuando es C. Por lo tanto me va a quedar en definitiva toda la expresión reducida a la forma mínima, que es A por B más C. Quiere decir que yo pasé de esta forma, que se conoce como forma canónica, a esta expresión que es A por B más C, que representan lo mismo, pero de una forma mucho más simplificada. Más o menos, ¿se entienden esos pasos que estuve haciendo? Más o menos, ¿eh? Sí, sí. O ven Profe, el contenido sí. de las cosas, ¿sí? Dentro de todo, sí. entre A y B y C, cuando no hay signo, sería un por ahí, ¿no? Un por o un i. Claro. Sí. Perfecto. Profe, ahí en la última que pusiste igual a B más C, hiciste la distributiva que esa con el Claro, más, ¿no? sí. No se entendía. Claro, sí, no se justifica demasiado, pero sí, C, sí. Y después te queda C más C'. Esto, bueno, acá veamos el paso a paso, después si ustedes quieren, Antes que siga, ¿me puedes explicar el último? El que hiciste, el de C y C'. ¿te acordás? Tipo, porque no está dividido por algún término así. ¿Dividido? No sé si me explico. No. Tipo, A, B, C está todo por multiplicación, ¿no? Sí, sí. Y después tenés el más C. Vos lo que hiciste fue C' y más C. Claro, porque hice como una distributiva. ¿Te acordás que una distributiva que había con respecto a la suma y al producto? Que le mostraba. Imagínate que hay una de las propiedades, que acá hay un paréntesis y junto C con C', Ah, C listo. más C' Sí, no lo había visto sería, eso. ¿sí? Me falta un paso. Tengo que hacer C más C' en un paréntesis y en el otro paréntesis C más A por B. Claro, listo. Bueno, gracias. ¿Sí? Se cancela. Bueno, el paso a paso era lo que les estaba comentando, como les estuve diciendo, después lo pueden, si quieren, revisar ustedes. Bien, entonces, fíjense. ¿Sí? Bueno, fíjense, nosotros pasamos de tener dentro de los mini términos, estos eran los mini términos, a esto lo llamábamos, que vendría a ser como es una suma de productos, la sumatoria de todos los mini términos que están descritos desde la fila 1, comenzamos de 0, ¿no? La 3, la 5, la 6 y la 7. ¿Qué es lo que representa cada uno de esos mini términos en cuestiones lógicas? Acuérdense que el resultado queríamos que nos dé 1. Lo expresamos de forma canónica así. Esto es la forma canónica. Ustedes en los ejercicios van a tener representar la forma canónica, es esto. Representar la forma mínima es esto. Es aplicar. Quédense tranquilos que esto es lo más complejo que pueden llegar a tener, ¿eh? De acá para abajo, no es de acá para arriba, en cuestión de complejidad. Porque por ¿Cuál lo es eso, la general, forma canónica? ¿De arriba? la forma canónica es esta. Claro, no, arriba que dice F en forma canónica, que está M1 más M3 más M5, serían las posiciones Claro. donde... Bien. Sí, acá ves. Ya hay uno. Claro, no lo he visto. Bien. Profe, ¿por qué pone forma canónica distinto de forma mínima? ¿No daría el mismo resultado? Sí, no, el resultado es el mismo, lo que pasa es que la expresión canónica y la expresión mínima son distintas. Se expresan de distinta manera, aunque el resultado da igual. Eso quería decir. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Me Sí. preguntas? Bueno, Sí. bien. Esto es lo que siempre estamos mostrando. Eso con respecto a los mini términos. Ahora pasamos a ver los maxi términos. Los maxi términos es cuando la solución ahora me da 0 y se resuelve como producto de sumas, al revés que el anterior. Entonces, acá me voy a basar en todos aquellos resultados que me dé 0. Y lo que voy a hacer es expresar cada vez, fíjense, este me da 0. Entonces lo dejo escrito como está, no lo modifico, porque a mí lo que me interesa son los que me dan 0 en el resultado. Pero en esta fila tengo 0, tengo un 1, entonces ¿qué hago con B? Lo paso a 0.
C vale Claro. 0, entonces lo dejo como está. ¿Se le llamaba prima cuando tenía el apóstrofe ese? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba cuando tenías Complemento. Puede ser complemento? complemento o el no. De distintas maneras pongo nombrar. En este, que también tengo 0. Tengo un 1 acá. Yo lo que quiero son ceros, entonces a A lo niego. Como B y como C son ceros, lo dejo expresado así. Eduardo, sí, perdón, ¿el complemento de F ahí que está al lado de todas las filas, ¿tiene algún sentido o es solo para poner la inversa? No, tiene mucho de eso, justo lo que iba a decir. ¿Por qué nosotros decidiríamos utilizar un producto de... ¿Por qué decidiríamos utilizar maxi términos o mini términos? Por lo siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, tenemos un circuito lógico, tenemos una circuitería y queremos expresarlo de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué nos conviene? Expresarlo como producto de suma o como suma de productos. Es decir, si yo veo que mis resultados finales son estos, mis resultados finales, en estos resultados tengo muchos unos, me conviene hacer un producto de sumas, porque yo los resultados que tomo son los ceros. Entonces voy a tener que hacer una expresión canónica mucho más simple, con muchos menos términos, que si yo quisiera poner, en este caso, un producto de sumas, perdón, una suma de productos. ¿Por qué? Si yo hago una suma de productos en este caso, fíjense que tengo muchos unos, entonces tengo muchos mini términos para analizar, no me conviene. Me conviene sí utilizar el producto de suma, porque en el producto de suma solamente cuento con los ceros, y trato de esta expresión representarla de forma más sencilla. Entonces, puedo utilizar f o puedo utilizar f', ahí voy al por qué. Entonces, si yo expreso como f', ¿qué es lo que me conviene? Si yo quiero utilizar el producto de sumas con f', no me conviene porque tengo muchos ceros. Y la idea siempre es utilizar la menor cantidad. De eso se trata cuando utilizamos f o cuando utilizamos f'. Profe, yo no entiendo de dónde salen los valores de verdad de Ahora, F. espera, todavía dije que cuando veamos el ejemplo, vamos a entender. Bueno, Bueno. entonces, Yo acá en estaba, este yo estaba en la caso, misma. sí, pero esperen dos minutos, ya llegamos. En este caso ahora lo que tenemos es un producto de sumas, de vuelta, hacemos lo mismo con los maxitérminos y llevamos desde la forma canónica a la forma mínima. Esto siempre va a ser así, entonces, una cuestión de estudiárselo, de sabérselo. Cuando cada vez que tenemos una expresión con 3 variables, que partimos de esto, vamos a llegar a esto. Entonces tenemos la forma canónica, la forma mínima. Ahora miren. Bueno, antes de llegar a los ejemplos. ¿Cómo se grafica todo esto? Como nosotros vimos, podemos graficarlo. Así vamos a hacer estos dos gráficos, el gráfico de este circuito y el gráfico de esto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque básicamente es lo mismo que haber hecho algunos de los ejemplos que les había mostrado. Pero como este resultado lógico con esta expresión es más sencilla, me voy a dedicar a hacer esto, la expresión mínima, no la expresión canónica. Recuerden cómo era que se representaban, lógicamente. Entonces, miren, así se representa un circuito de un mini término, como el que habíamos visto hoy, que era muy complejo. ¿Por qué lo puedo representar así? Porque el resultado lógico es el mismo. Entonces, fíjense, teníamos A por B, que era un A y B. Se representa acá. Salgo de A, salgo de B y hago un A y B. Y a esto le tengo que poner sumar C. Salgo con C y sumo A y B, que sale de acá, con C. Este, que está acá, que viene de todo esto, es el resultado lógico AB más C en forma gráfica, que es lo mismo que representan los mini términos. ¿Se entiende eso? ¿El Sí, sí. gráfico? Bueno, el otro ejemplo. Bueno, Sí, decime. no, si lo voy a explicar de vuelta, porque estaba copiando lo Bueno, anterior. tenemos, yo quiero representar gráficamente A por B más C. A por B, salgo de A, salgo de B, salgo 3 rayas, ¿no? A por B lo represento de esta forma, recuerden cómo de acá viene, ¿eh? Que el A se representaba así, el O se representaba así. Básicamente es esta pancita o no pancita. A y B lo represento con esto, y al resultado de esto, salgo, lo tengo que juntar con C. Por eso es el resultado de A y B con C. Esta es la representación gráfica de A por B más C, que es la representación que viene de un mini término de 3 variables.
Si quiero representar esto, lo mismo. Tengo esto era de los maxi términos, de la misma representación de 3 variables. Tengo A, B y C. Acá estoy juntando A más C en este gráfico, y acá estoy juntando B más C. Y acá estoy sumando, multiplicando lo que sería A más C más por B más C. Este sería el resultado gráfico de esta operación que estaba relacionada con los maxi términos de 3 variables. Siempre va a ser la misma. Entonces, por eso quédense tranquilos que ya lo están viendo. Ahora sí, a los impacientes pasamos a ver los ejemplos. Miren, este es el tipo de ejercicio que ustedes van a tener. Fíjense si entienden bien el ejercicio, lo que se pide. Se desea construir un circuito que contiene 3 entradas, A, B y C, que representan los bits de un número binario entero no negativo. Y la salida vale 1 si el número que representa en decimal es una potencia de 2. Vamos de vuelta, son 3 variables lógicas que representan los bits de un número binario entero no negativo, y la salida vale 1, eso le tienen que prestar atención, la salida vale 1 si el número que representa en decimal es una potencia exacta de 2. Entonces, ¿cuáles son las salidas que van a valer 1? ¿Cuánto tiene que valer? Tiene que valer o 1, o 2, o 4, o 8. Entonces, es eso lo que tenemos. Por un lado tenemos las 3 variables, A, B y C, que van a tomar los valores de lógica. Hacemos como siempre se hacía la combinación de todas las posibilidades que hay. 4 0, 4 1, 2 0, 2 1, etc. Y el resultado final va a haber un 1 cuando la fila sea una potencia de 2. En 1, en 2, en 4 y en 8 no llega porque llegamos hasta 7. Esto lo piensen como un vector. ¿Se entiende ahora por qué es el f en este caso, por ejemplo, da 1? Sí, ahora sí. Ahora sí, sí. Entonces, ¿Cómo es? Me perdí. ¿Cómo es? El resultado f va a valer 1 cuando la fila, el número de fila, sea igual a una potencia de 2. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles son potencias de 2? 1, 2, 4. La próxima sería 8, pero como son 3, llegamos hasta 7, porque lo pensamos tipo vector, desde 0 hasta 7, hasta n-1, nos quedamos con esto. Entonces, Ahora sí. los Gracias. que son f de salida 1, en este caso, para esta situación en particular, son los que son potencia de 2. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Utilizar mini términos o utilizar maxi términos? Mini términos voy a utilizar cuando tengo menos unos, y maxi términos voy a utilizar cuando tengo menos ceros. Entonces, ¿qué me conviene utilizar? Mini términos. ¿Cómo hago los mini términos? Bueno, tengo acá un 1 en salida acá. Me fijo, A ¿cómo es? Falsa. B falsa, C verdadera. Entonces, tengo que tener, para que en un producto tenga todo 1, lo que tengo que tener es A negativo, A complemento para que me dé 1, B complemento para que me dé 1, C ya está en 1. El otro, tengo 0, 1, 0, tengo que lograr 1, 1, 1, entonces hago A complemento, B como está, C complemento. El otro es A que está como está, B lo tengo que invertir y a C lo tengo que invertir. ¿Se entiende cómo dice esto ahora? Sí, pregunta, cuando en un ejercicio nos van a decir haya los valores de verdad, ponerle de los números que sean potencia de 2, nosotros nos basamos en las filas, o sea, la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Sí, sí, ahora vemos otro ejemplo y sí, sí, sí. Bueno, ahí está la imaginación de cada uno, ¿no? Cómo lo tienen que organizar, pero sí, sí. O que resulta, sí, ahora lo vemos igual. Vemos otro ejemplo. Y después la decisión de usar mini términos o maxi términos es en la cantidad que tengamos. O sea, por Claro, acá conviene más ¿querés hacer usar mini maxi términos porque hay término? 3. ¿Querés usar maxi término? Usamos, pero la expresión, la idea siempre es simplificar. La expresión que vas a tener acá es mucho más larga. Vas a tener 5 términos. No es la idea. Pero sí Bien, y podrías nos usar. pueden preguntar, ¿use mini términos o use maxi Sí, términos? sí. O eso lo. Ah, bien. Sí, les pueden decir, usando mini términos, usando maxi términos, sí. Pero bueno, después, si los dejan es libre, sabrán qué utilizar a partir de su conveniencia. Pueden utilizar cualquiera de las dos igual. Bien, el segundo. Miren, a ver. Se desea diseñar un circuito que permita determinar cuando un semáforo se encuentra dañado. Consideramos A como verde, B como amarillo, C como rojo, las variables, 1 prendido, 0 apagado.
vamos a representar esto. A es verde, B es amarillo, C es rojo. Esto, si está en 0, ¿está bien o está mal? Está apagado. Apagado. Y en uno está prendido. Bien. Acá, C está en rojo. ¿Está prendido o apagado? Está prendido. Bien, entonces, bueno, seguimos. Verde, ¿está prendido o está apagado? Está dañado. Eso es lo que tenemos que ver. Bien, Perdón. ¿puede estar en verde y en amarillo? Sí, lo que no puede estar es los tres apagados, digamos. Verde apagado, amarillo apagado, C apagado, rojo apagado. ¿Se entiende? O no puede estar en verde y en rojo al mismo tiempo. Por eso en estos dan 0, ¿se ve? ¿Por qué da 0 acá? Porque acá me está diciendo que está en verde y en rojo. No puede estar en verde y en rojo. O sea, tenemos que adecuarnos a las limitaciones del mundo real, supongo, para las Sí, consignas, ¿no? que van a quedar claras, quédense tranquilos. Acá, verde, amarillo y rojo. ¿Puede estar un semáforo en verde, amarillo y rojo al mismo tiempo? No, está dañado. Por eso le ponemos 0. ¿Está bien? No está en verde, no está en amarillo y no está en rojo, no está dañado entonces. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué usamos? ¿Maxi términos o mini términos? Tenemos 3 ceros nada más, usamos maxi términos. Y escribimos en la situación donde está cómo se representarían esos maxi términos. ¿Se entiende? ¿Cómo era eso? Si hay menos ceros, usamos maxi término. Sí. Y bueno, y si hay más uno, el otro, así. Menos unos, usamos mini términos. Claro. ¿Podés usar la otra? Sí. Pero bueno, pensá que esto te quedaría con 5 términos. Sería mucho más complicado, después se lo tenés que simplificar. Claro, no conviene. No conviene, pero no es que no se pueda, no conviene. ¿Dudas, preguntas? En los maxitérminos hay que volver 0 las variables, ¿no? Es Sí. cuando el F da 0, sí. Todas tienen que estar en 0. Fíjate, primero estaban las 3 en 0, está perfecto. En esta hay 2 que están en 1, hay que invertirlas. Y en esta las 3 están en 1, las 3 hay que invertir. Perfecto. Esta sería la forma canónica. Después tendrían que ver si pueden simplificar, pero no va a haber muchos ejercicios de eso.